Por favor, abran su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 12. Seguimos en esta serie de mensajes que hemos llamado Los primeros años de la iglesia, segunda parte, que va desde Hechos 8:1 será hasta Hechos 17:15. Este es el sexto mensaje de la serie. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Soberano Dios y Padre, en esta mañana nuevamente venimos delante de tu trono de gracia, ese inmenso trono sobre el cual gobiernas con poder y gloria sobre todo el universo, sobre toda molécula, sobre toda partícula, Señor, sobre la cosa más pequeña del mundo. Tú gobiernas. Nada está fuera de tu gobierno, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te ruego, Padre, frente a ti, que nos concedas escuchar tu palabra. No solo una explicación de tu palabra, sino tu palabra penetrando nuestros corazones, exhortándonos, redarguyéndonos, fortaleciéndonos, enseñándonos, santificándonos, vivificándonos, Señor, para que tu iglesia pueda cada día ser más semejante a ti, Señor, más amorosa, más convencida de su tarea, más pura, Señor, más viva en cuanto a la proclamación, predicación y pláticas del Evangelio de Cristo, y que podamos llevar a los que creen a las aguas bautismales. Qué hermoso acto, Señor, el de ir a las aguas bautismales y ser bautizado. Y qué privilegio más grande es bautizar a otros. Oh Dios, no puedo contenerme de pedirte que me otorgues humildad para exponer tu palabra. Para hacerlo, Padre, con fervor, con amor, pero con humildad, Padre Santo. Y con poder, con el poder de tu Santo Espíritu, para la gloria de Cristo. Padre, y que los oyentes abran su corazón y estén atentos a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El bautismo de los creyentes. La voluntad de alguien previo a su muerte o las instrucciones que alguien da antes del fin de sus días son de gran relevancia e importancia para la memoria de aquellos que les amamos. En mi caso, recuerdo a mi madre expresarme algunos deseos y en algunos casos puedo decir que nos dio instrucciones en cuanto a algunos asuntos. Considero que hoy ella estaría muy satisfecha de estos asuntos que platicamos en los últimos meses y en los últimos días de su vida. Es decir, que su voluntad expresada ha sido en la medida de nuestras posibilidades respetada y en otros casos obedecida. En el caso de Cristo, también expresó su voluntad
en cuanto a una de las tareas principales de la iglesia. Pero a diferencia de mi madre y a diferencia de todos los seres humanos que han fallecido, la voluntad de Cristo o las instrucciones, o mejor dicho, la comisión del Señor a la que hoy hago referencia, no la dijo meses, ni días, u horas antes de morir. En su caso, la dijo varios días después de su resurrección, después de que él había vencido la muerte, después de que él había muerto en la cruz y había vuelto desde la tumba y que había dejado el sepulcro vacío. Días después dijo una instrucción o una comisión para los suyos. Él dijo a sus discípulos de aquel entonces lo siguiente: id y haced discípulos a todas, bautizándolos. Voy a remarcar esta parte, porque de eso trata el mensaje de esta mañana. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy podemos decir que estos hombres que escucharon a viva voz estas palabras, las tomaron muy en serio y se preocuparon de tal modo que dieron sus vidas para obedecerlas. El fin, hermanos, de los apóstoles no fue con una gran caravana que lloraba su partida y recordaba sus buenas memorias. El fin de ellos, en muchos casos, fue el martirio por obedecer a su maestro. Ellos entendieron que tenían que predicar acerca de Cristo y de su vida sin pecado, y lo hicieron. Ellos entendieron que tenían que predicar de Cristo y su obra expiatoria en la cruz, y lo hicieron. Ellos entendieron que debían de predicar de Cristo y su victoria sobre la muerte, es decir, ellos predicaban a Cristo y su resurrección. Ellos le decían a la gente que Cristo había resucitado. ¿Recuerdan aquel que murió en el Gólgota? Aquel que toda la multitud se reunía para escucharlo, el que murió en la cruz junto a dos ladrones. Resucitó entre los muertos y yo lo vi. Y Tomás podría decir: toqué, puse mi mano ahí en la llaga. Él está vivo y es el Salvador del mundo. Ellos predicaban eso y lo entendían, pero su obediencia sería incompleta si solo hubieran hecho eso, de predicar las hermosas verdades de Cristo. Ellos también debían llevar a las aguas bautismales a aquellos que creyeran en Jesucristo. Ellos tenían que llamarlos y llevarlos a las aguas bautismales. Y ellos llevaron a las aguas bautismales a los nuevos creyentes. Ellos bautizaron a muchos, a multitudes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacían con aquellos que se arrepentían y creían en Cristo. Aquellos que escuchaban el mensaje que ellos predicaban y Dios los penetraba con su palabra, los convencía y los quebrantaba. Ellos luego los bautizaban. Si somos observadores en la lectura de Hechos 8, 12 y en la lectura del libro de Hechos en general, notaremos que la obediencia
era en 2 vías. A lo que me refiero es que los apóstoles y los discípulos del Señor, como por ejemplo Felipe, esos que habían recibido la comisión del Jesús resucitado, eran obedientes, bautizando a los nuevos creyentes. Pero también, por otra parte, los nuevos creyentes eran obedientes, yendo a las aguas bautismales para ser bautizados y así expresar públicamente su unión con Cristo. Expresar públicamente su fe en Cristo y su nuevo nacimiento. No tenían temor de hacerlo y de decir, bueno, los están persiguiendo, los están matando, los están arrastrando, pero yo creo en el mensaje que ellos creen. Y voy y me bautizo y lo hago público. Había una obediencia de los apóstoles y de los nuevos creyentes. También en esa lectura cuidadosa que podemos hacer de este asunto y del libro de Hechos, distinguiremos que los creyentes eran bautizados en un tiempo breve después de que creían, en el primer siglo. Es decir, que no había una diferencia de tiempo prolongada entre el día que creyeron y el día en que se bautizaban. Los apóstoles no es que no corrían el riesgo de bautizar incrédulos. Creo que lo hicieron y creo que Simón es un ejemplo. Pero es un riesgo. Nadie quiere bautizar incrédulos. Por eso damos un tiempo y confirmamos. Pero el obrar del Espíritu Santo, hermanos, es así. Y aún el día de hoy que hay clases de bautismo, intentamos confirmar, el riesgo no queda nulo. Podemos bautizar incrédulos. Pero el bautismo es para los creyentes. La convicción de estos creyentes que iban pronto a las aguas bautismales era tan profunda que sin importar lo fatal o inmoral que había sido su vida vieja, entendían que en esta nueva vida en Cristo debían ser bautizados pronto para mostrar su obediencia. Y lo hacían. Estos creyentes sabían y eran conscientes de que ya habían muerto a sus pecados. Sabían y eran conscientes de que su viejo hombre ya había sido sepultado y que habían nacido a una nueva vida como hombres de Cristo. Y entendían que el bautismo era una figura de esa muerte de sus pecados y esa nueva vida en Cristo. Por lo tanto, ellos corrían con obediencia hacia las aguas bautismales. Ellos desfilaban en fe hacia el bautismo en aguas. Ellos aceleraban el paso hacia los lugares donde había agua y pedían ser bautizados, pues habían nacido de nuevo y querían huir al pecado, dejarlo sepultado, pero también deseaban intensamente aferrarse a su Salvador, asirse de la cruz y de Cristo, y lo hacían con firmeza como nuevas criaturas en Cristo. Pero no solo era que los creyentes tenían una profunda convicción de estas cosas, también era que la iglesia del primer siglo enfatizaba este acto de obediencia como algo fundamental en el evangelio, para la fe cristiana y para aquellos que habían creído. Tanto así
que en sus predicaciones del Evangelio hablaban del bautismo. El bautismo no es para salvación, y seguramente ellos hacían la separación, pero sí decían que los que creían debían ser bautizados, y lo enseñaban. Por eso, hermanos, todo esto que he hablado, que hoy desde Hechos 8:12, que por favor quiero que lo volvamos a leer con el contexto de la introducción que he hecho y lo veamos. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Desde este texto deseo dirigirme en primer lugar a aquellos que están aquí presentes, que han creído en Cristo, que ya han sido convencidos de sus pecados por el Espíritu Santo, que ya han sido convencidos de la justicia y de la obra de Cristo por sus almas, y que ya han sido convencidos del juicio de Dios y que ya son creyentes. Quiero dirigirme a ustedes que son creyentes, pero que aún no se han bautizado en aguas. Y no lo han hecho ya sea por desobediencia, o porque están esperando a que lo hagamos, o porque aún desean conocer más de la fe cristiana y del bautismo, o por lo que sea que no lo hayan hecho. Pero en definitiva, en sus corazones ustedes saben que son creyentes, pero no están bautizados. Hoy me quiero dirigir primeramente a ustedes. Son pocos los que hay aquí, pero me quiero dirigir a ustedes para invitarles a que procedan a bautizarse. Asimismo, hoy deseo que todos los presentes meditemos en la posición que el tema del bautismo tuvo en la iglesia del primer siglo, para que esto nos sirva como ejemplo acerca de cómo abordar el tema del bautismo en nuestras enseñanzas y en nuestra predicación del Evangelio. Finalmente, también voy a dirigir unas palabras a todos aquellos que ya están bautizados. Todos aquellos que participamos de la cena del Señor cuando la celebramos, que dicho sea de paso, ha pasado mucho tiempo ya de que no lo hacemos. Todos aquellos que ya están bautizados, también voy a hablar con ustedes para exhortarles y animarles para que no se estanquen en su proceso de santificación. Mientras todo esto sucede, deseo que también Dios trate con el corazón, la conciencia, el alma de aquellos que aún no creen en Cristo, para que hoy crean en Él y pronto procedan a bautizarse. Primero, hablemos de que los creyentes obedecen y se bautizan. Está claro en ese versículo 12. La palabra griega bautizó, en su raíz, ya que el Nuevo Testamento se escribe en griego, esa palabra en el libro de Hechos, su raíz, es decir, que está ahí contenida la raíz de esta palabra, la encontramos 23 veces en el libro de Hechos. En 6 ocasiones se hace una referencia al bautismo de Juan, porque Juan bautizaba en el Jordán. Un bautismo diferente, pero lo hacía. En 2 ocasiones se refiere al bautismo del Espíritu Santo. En una ocasión se refiere al bautismo en general. ¿En qué habéis sido bautizados? Esa ocasión que es como muy general. Y en 14 ocasiones, o sea, la gran mayoría, se refiere al bautismo de los creyentes, a lo que nosotros profesamos. El credo bautismo, lo llaman algunos, o es conocido. Hoy no vamos a ver cada una de estas menciones del libro de Hechos, pero solo con haber dado esta información de que 14 veces de 23 se refiere al bautismo de los creyentes, es notorio que la práctica del bautismo del creyente es una acción evidente
en la vida de la iglesia del primer siglo. Ellos bautizaban. Era un acto común, regular en la iglesia, ir y bautizar. Por lo que entendemos a la luz del versículo 2 y de otros versículos del libro de Hechos, los creyentes procedían a bautizarse pronto. No esperaban mucho, hermanos. Ya lo vimos en Hechos 8:12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban. En este mismo capítulo 8 se narra cuando Felipe expone el evangelio a una multitud y a multitudes en Samaria. Pero también nos habla cuando Felipe le expone el evangelio a una persona, a un etíope, y en Hechos 8, 36 al 38, vemos qué pasó con esto. Luego de que él expuso el evangelio, yendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la gente, entendemos que en el primer siglo se bautizaba. Incluso, hermanos, los peores de los pecadores. No es que nosotros seamos buenos pecadores, también somos de los peores. Pero a lo que me quiero referir es a los enemigos del evangelio, a los que nos odiaban, a los que nos detestaban, se bautizaban pronto cuando creían en Cristo. En Hechos 9, que se nos narra en la conversión de Saulo, cuando va camino a Damasco, en el capítulo 9, versículo 18. Dice, y al momento, luego cuando vino Ananías, ¿verdad? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista porque había quedado como ciego, sin visión. Y levantándose, ¿qué pasó, hermanos? Fue bautizado. La práctica en aquel momento era una práctica inmediata a depositar su confianza en Cristo. Imagínense el impacto de aquellos que fueron testigos del bautismo de Saulo de Tarso. Ananías sabía que Saulo era una joyita, hermano. Un hombre enemigo de la fe cristiana. Y lo ven un día que viene a matarlos, a arrestarlos, a hacer lo que sea, pero no pasa, sino que lo ven bautizándose. En nuestros días la práctica del bautismo ha sido alargada, de tal modo que desde el momento en que alguien cree en Cristo hasta el día en que se bautiza, en ocasiones pasa mucho tiempo, en ocasiones hay un exceso de tiempo en relación a lo que sucedía en el primer siglo. ¿A qué se debe esto? Pues yo no sé todos los factores por lo que esto pasa, pero creo que ya mencioné algunos y creo que uno de los más fuertes. Nadie quiere bautizar incrédulos. Queremos claridad en eso. Entonces la iglesia y las mismas personas se dan el tiempo para pasar de su convicción, de su entrega a Cristo, a ser bautizados. Y entonces se dan clases de bautismo, donde uno le pregunta a la persona acerca de su conversión, cómo se entregó a Cristo, cuándo lo hizo, si sabe o si realmente tiene certeza de lo que está haciendo. Y entonces creo que esa puede ser una de las razones. Ahora, si somos muy estrictos, no puede ser un requisito, pero si alguien el día que estamos bautizando está convencido, ya cree si quiere bautizar, no deberíamos de negárselo.
no estoy diciendo que eso va a pasar, solo estoy diciendo, no habrían argumentos bíblicos para negárselo. Ahí podemos preguntarle si realmente es convencido, y Dios conoce el corazón de la persona. Pero bueno, la realidad es que no es similar al primer siglo, por otras muchas razones. Por ejemplo, que voy a tocar más adelante, ya la iglesia no predica del bautismo. De hecho, puede ser que alguno de ustedes esté extrañado de que estoy invirtiendo un mensaje para hablar de esto, cuando debería ser algo como rápido, algo como un trámite muy rápido. Pero creo que es que en el primer siglo la gente predicaba del bautismo. Y era parte del contenido de lo que enseñaban. ¿De dónde el eunuco, bueno, me estoy adelantando, pero de dónde el eunuco dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Si no entendía ni Isaías, hermano. ¿De dónde él entiende que se tiene que bautizar? Porque Felipe se lo dijo. Pero bueno, eso es adelantarme un poco. No podemos, hermanos, obligar o forzar a las personas a que se bauticen. Los pastores y las iglesias no debemos de presionar a nadie para que lo haga, o de forzar a la gente para que lo haga. Porque la gente, ustedes conocen mejor sus corazones y sus convicciones. Pero debo ser claro, los creyentes deben proceder a bautizarse. Ahora bien, nadie debería bautizarse por religiosidad. No, eso sería un grave error. Debe de bautizarse en fe. Debe de bautizarse en convicción de que lo que está haciendo es dando testimonio de que ya le pertenece a Cristo. Los que van a las aguas bautismales deben hacerlo por convicción y en obediencia. Y a pesar que no deseo forzar a nadie, es un deber pastoral hablar personalmente este asunto con aquellos que entendemos que entre nosotros son creyentes, pero aún no se bautizan. El bautismo es un paso importante para nuestro proceso de santificación. Es un paso trascendental. Es un avance en nuestra semejanza a Cristo, pero apenas es de los primeros pasos en la fe cristiana. Es cuando hacemos público que morimos al viejo yo y nacemos a una nueva criatura unida a Cristo. Es cuando nos unimos a Cristo. Bueno, ya nos hemos unido, pero cuando decimos estamos unidos a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos bautizados. El bautismo tiene muchas connotaciones. Tal vez uso estos ejemplos porque crecí aprendiéndolo. En los deportes, si hay un jugador nuevo, hermana, es como, no sé, en caso de Bolivia, es como bautizada, así convocada a la selección. Y a veces los bautismos son cosas raras, ¿verdad? Pero hay como algo que le hacen. En los equipos, cuando un jugador debuta, es bautizado, cuando es convocado a una selección. Cuando alguien viene a Cristo, es bautizado, hermanos. Deseo, para cerrar este punto, que va más estas palabras para aquellos que no se han bautizado, que veamos una narración que Pablo mismo hace cuando recuerda cuando él se convirtió. Así que les pido que vayamos a Hechos 22 y vamos a leer desde el versículo 12 al 16. Él está narrando cuando él se convirtió y cuando él entregó su vida a Cristo, cuando iba camino a Damasco y cuando luego el hermano Ananías se le acercó. En el capítulo 22, versículos 12 al 16 dice, voy a irme al punto de la narración que nos interesa para este tema. Entonces un tal Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, Saulo, hermano, qué bonito, ¿verdad? Recibe la vista, le dice. Y en aquella hora yo recobré la vista y lo miré. Y él dijo,
el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que ya has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué te impide? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. ¿Se fijan que era parte primaria de la enseñanza? Bueno, ya eres creyente. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué le das vuelta a algo que tienes que hacer ya? Bautízate. Si entre nosotros hay creyentes que no se han bautizado, ¿por qué se detienen? ¿Qué justificación? Cuando Cristo dice y has enseñado, con creer es suficiente. Vamos a las aguas bautismales. Ahora quiero pasar a otro punto y quiero que veamos todos el tema del bautismo, aunque ya lo he venido diciendo, en la predicación del Evangelio durante el primer siglo. En el pasaje de hoy se nos relata que los que creían eran bautizados. Es pertinente la pregunta: ¿quién les enseñó a estos que creían? ¿O quién les decía que tenían que bautizarse? A esos de Samaria, ¿quién creen, hermanos? ¿Quién creen que les enseñó eso? Felipe. No sé si están conmigo, hermanos. Si sus mentes están aquí. Felipe les enseñó. Pero ¿dónde dice pastor que les enseñó? Hermanos, uno es por el método deductivo, lo podemos sacar. Pero lo que yo considero, además, es que cuando la Biblia nos dice que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ahí está contenido que Él les decía, tienen que bautizarse. Y por lo tanto, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Para ellos no era algo, un apéndice aparte del mensaje del Evangelio. Estaba contenido en el mensaje que ellos enseñaban. ¿Con qué insistencia o con qué grado de relevancia les enseñaban esto a los nuevos creyentes? Veamos qué dice Hechos 2:38. El primer mensaje, luego que la iglesia es bautizada en el Espíritu Santo, y Pedro predica como parte del contenido de su predicación. En Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y pasen al altar y digan la oración de fe. Eso les dijo. Y pasen, levanten. ¿Qué les dijo? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En aquel momento la iglesia estaba siendo bautizada. ¿Y qué pasa más adelante en la narrativa? En el 2:41. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas, hermano. La iglesia creció en un día de tal manera. En Hechos 8 ya lo leímos, 35 y 36. No es malo volver a leerlo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, lo anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, tuvo que enseñarle del bautismo. Cuando dice, le anunció el Evangelio de Jesús, no tendría sentido lo que pasa después si a esa narrativa, si a eso que nos está contando Lucas, Felipe no le dice que tiene que bautizarse al etíope, al eunuco. Cuando dice, comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierto lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, bueno, si acabamos de hablar de eso, mira, ahí hay agua. ¿Ves? Me estás diciendo que si creo me tengo que bautizar en agua, ¿verdad? Ahí hay agua. ¿Qué impide? ¿Me puedo bautizar aquí si es lo que debo hacer? Si crees de todo corazón
le dijo Felipe, en 37, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó en obediencia a la comisión del Señor, y el etíope se bautizó en obediencia a lo que había escuchado. Tenemos que aprender, porque años en la fe cristiana y de escuchar prédicas nos han enseñado otra cosa. Y ya lo he dicho, no es primera vez que me escuchan esto. El bautismo ha pasado a ser un anuncio. Yo no digo que esté malo que lo anunciemos, pero se ha dejado de predicar como prédica, como mensaje de parte de Dios a los nuevos creyentes o a los incrédulos. Arrepiéntanse, crean y bautícense y háganlo pronto. Ese es por eso esto sirva para responder algunas preguntas que pueden estar en el aire aquí en esta iglesia. Es por eso que personalmente, yo no digo que nunca lo hice, pero ahora ustedes notarán que no lo hago. No invito a pasar al altar. No le digo a la gente levante su mano, reciba a Cristo. Porque usted puede creer ahí, en su casa, saliendo de la iglesia, camino a la iglesia. Aquí mientras está siendo confrontado, si Dios así lo hace con el pecado, puede entregar su corazón a Cristo. Pero donde debe hacerlo público es en las aguas bautismales. Ahí es donde se da el testimonio público. Y por eso digo, y los que lo hagan, no estoy diciendo que nada más que eso, que prefiero invitarles a ir a las aguas bautismales. Pero bueno, es un debate muy largo que no lo voy a abordar ahora. Ahora, en tercer lugar, quiero que hablemos a los bautizados. Sin pena, hermanos. Levanten la mano bien alta los que son bautizados. La gran mayoría. Alístense. Los bautizados no deben estancarse en su proceso de santificación. Deseo repetir algo que dije hace unos minutos atrás. El bautismo es un paso importante en nuestro proceso de santificación. Sí, es un paso importante, pero apenas es uno de los primeros pasos en la fe cristiana y en el proceso de nuestra santificación. Es un pasaje muy conocido, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, y la gente cuando está recién convertida, hermano, las cosas viejas pasaron, pero pasan 10 años de cristiano, las cosas viejas volvieron, dice. Hermanos, las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que seguir avanzando para ser semejantes a Cristo si ya hemos sido bautizados. No podemos volver a las cosas viejas, sino que debemos estar más lejos de las cosas viejas de este mundo. No podemos estar coqueteando, enamorándonos, seduciéndonos con las cosas viejas. Les pregunto, ¿están progresando en su proceso de santificación? ¿Hay un estancamiento o un avance muy lento en que ustedes sean más semejantes a Cristo, o siguen siendo más semejantes al viejo hombre, a la vieja criatura? Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido, convencido, estando claros en esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No hay dudas, porque nos glorificará un día, hasta el día de Jesucristo. Pero me surge una pregunta: ¿están permitiendo que Cristo les perfeccione? ¿Están doblegando su voluntad para que dé paso a la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es nuestra santificación? ¿Están negándose a sí mismos, a los deseos de este mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos? ¿Están dejando que el evangelio progrese en su conciencia, en su corazón, en sus vidas? ¿Y por qué no decirlo? En sus conductas. La Biblia dice en Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted puede decir: estoy revestido o estoy revestida, ya que la mayoría son mujeres, de Cristo. En Romanos 6, donde se habla del bautismo, hace una pregunta el apóstol Pablo a los que estamos bautizados: ¿no sabéis que todos los que hemos sido, 6:3, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Meditemos en esto. Y desarrollando ese argumento en el versículo 6:6, dice él: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Dejen de ir a desclavarlo, hermano. Déjenlo ahí a ese viejo hombre. ¿De qué sirve ir a volver a verlo? Déjenlo ahí. ¿Y por qué fuimos crucificados juntamente con él? Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está hablando del bautismo en el capítulo 6, hermano. Tenemos que progresar en nuestra santificación. Yo les invito a los que estamos bautizados a que demos paso en nuestro corazón, a nuestra conciencia y a nuestros actos, para que Dios nos haga cada día más semejantes a Cristo y menos semejantes a la vieja criatura que fue crucificada con Cristo. El bautismo es algo importante para nuestra fe. Sí, yo me bauticé, hermanos, hace ya creo. En los próximos años voy a cumplir 30 años, todavía no los cumplo, de haberme bautizado. O no sé si, creo que todavía no. Pero no voy a dejar de meditar en lo que empezó en mi vida el día que me bauticé. Si estoy avanzando en ese proceso o no lo estoy haciendo. Y hoy a ustedes yo les invito a que progresemos. Y si entre nosotros hay alguien que no ha creído en Cristo, tal vez ya ha escuchado el mensaje de salvación, pero no ha creído, a que crea en el Señor Jesucristo. A que se arrepienta de sus pecados y sepa que es un pecador, una pecadora, le guste o no le guste, se lo digan bonito, se lo digan suave o se lo digan con potencia, lo entienda o no, aunque no haya asesinado, aunque no es como esos mareros que están en las celdas de máxima seguridad, aunque no es como Hitler en sus acciones, es un pecador y va a ir al mismo lugar donde esos van, porque está sin Cristo. Entonces crea en Cristo y bautícese, arrepiéntase y bautícese. Los que no están bautizados y han creído, les invito a obedecer e ir a las aguas bautismales. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por permitirnos enseñar, exhortar, meditar
en el bautismo, Señor. Haz que en esta iglesia muchos crean y vayan a las aguas bautismales y sean bautizados. Padre, lleva tu mano a las tinieblas más horribles y trae de ahí almas salvas por tu sangre y concédenos llevarlos a las aguas bautismales. Úsanos como iglesia, el trabajo de todos, para la gloria de Cristo, llevando cada día más pecadores salvos allá a las aguas bautismales, Señor. Y a los que hemos sido bautizados, Padre, no alejes de nosotros el gozo de nuestra salvación. Y ayúdanos a morir a nosotros, menguar a nosotros, para que Cristo reine, que Cristo crezca en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano Denis, podemos continuar.